Hola, en este video vamos a hablar de las culturas prehispánicas, dando un panorama general e iniciando el bloque 1. Comenzamos por mencionar el espacio donde se establecieron aquellas culturas y lo que hoy en día comprende el suroeste de Estados Unidos, México y Centroamérica. Bien, esa gran extensión geográfica se dividió en tres grandes áreas por su diversidad geográfica y por el tipo de asentamientos que se dieron o tipo de pobladores. En este caso, la primer gran área fue Aridoamérica, o se llama Aridoamérica, la cual geográficamente podemos decir que es una zona desértica, poco probable para la agricultura, y donde principalmente los pobladores, en este caso los chichimecas, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. En algunas situaciones asaltaban algunos pequeños asentamientos para robarles el alimento. Pasamos a Oasis América. A nivel cultural, predominaron tres grupos: Anasazi, Mogollón y Jojocan, caracterizados por ser semisedentarios, es decir, aparte de que se dedicaban a la recolección de frutos, caza y pesca, también eran agricultores inferiores, por así decirlo, por así llamarlo. Se caracterizaron, por ejemplo, por la creación de canales de agua para concentrar agua en épocas de escasez o cuando la llegaran a requerir, y en este caso pues verse favorecidos en la agricultura. A nivel arquitectónico, el sitio de Casas Grandes en el actual estado de Chihuahua da una muestra de la visión arquitectónica, por ejemplo, de puertas y ventanas. Bien, estos pueblos, tanto los que estaban en Aridoamérica como Asisamérica, eran nómadas o semisedentarios, porque la geografía de estas dos zonas era poco probable para un desarrollo agrícola. Pasamos a otra gran área, Mesoamérica. Paul Kirchhoff, antropólogo alemán, así la denominó por su desarrollo y complejidad de las culturas que se desarrollaron en este sitio, en esta gran área geográfica, la cual la dividió en 6 subáreas de diversidad geográfica: lacustre, boscosa, montañosa y selvática. Es la gran diversidad que encontramos en esta gran zona. En el norte podríamos tener también a los chichimecas, que muchas veces migraban hacia este lugar. En el occidente, lo que es el actual estado de Jalisco, Michoacán, Colima, es donde se establecieron culturas como la capacha, opeño, chupícuaro, guachimontes y purépechas, y se caracterizaban, por ejemplo, por las tumbas de tiro, que básicamente es un canal de 3 a 20 metros de profundidad y en el cual dejan una fosa amplia, grande, para que el difunto, el muerto, vaya acompañado de todos aquellos bienes materiales que lo ayudaban a desarrollar su labor en su vida. Si era un guerrero, pues su pechera, su arma. Si era comerciante, pues los elementos que utilizaba para el comercio, ¿ok? También se caracterizaban en cuestiones de escultura por la vasija de 3 cuellos, la cual pasaba a formar parte en las festividades o en las conmemoraciones de sus muertos. La piedra de obsidiana, la cual era utilizada como punta, por ejemplo, como herramienta, como una lanza, pero también era utilizada en labores del hogar. A nivel musical, dominan los instrumentos de viento, flautas y ocarinas, y a nivel arquitectónico predominan las pirámides circulares. En la zona centro, ¿sí?, lo que es el Estado de México y parte de Hidalgo, predominaron las culturas teotihuacana, toltecas y mexicas, caracterizados, sobre todo los teotihuacanos, por una religión agrícola. ¿Qué quiere decir? Que sus dioses tendrían que estar vinculados, obviamente, a los trabajos y labores agrícolas, como la lluvia y la tierra. Para los mexicas, por ejemplo, su dios era el dios de la guerra, Huitzilopochtli,
porque era un pueblo militar. Cabe mencionar que las culturas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, vinculados con fenómenos naturales, el sol, la lluvia, la tierra, ¿ok? Pasamos a la región de Oaxaca, donde predominaron la cultura zapoteca y mixteca, también caracterizados por una religión agrícola, pero sus dioses recibían otro nombre. Finalmente, a lo que pedían era lo mismo. Por ejemplo, Pitao Cosbi, dios del maíz, que es un elemento agrícola súper indispensable, y Pitao Cosijo, la lluvia, para permitir que la agricultura florezca. Hay que hacer hincapié en los elementos agrícolas por excelencia de las culturas prehispánicas: el maíz, el cacao, la calabaza, el frijol y el chile pasaban a formar y a engrosar la gran parte agrícola de las culturas mesoamericanas. En el sureste, la cultura maya, caracterizada por el dominio del tiempo a corto y largo plazo, además de un sistema de numeración bien establecido y la observación de los cuerpos celestes. En el Golfo, lo que es el actual estado de Veracruz y Tabasco, encontramos a la cultura olmeca, totonaca y remojada. A los olmecas se les caracteriza por ser la cultura madre de Mesoamérica, o los habitantes del país del hule, como se les conoce, y es donde se empezó a distinguir el trabajo con la agricultura, y el sedentarismo empezó a propiciarse, iniciando con ellos. Bien, hay que tener en cuenta también la temporalidad de las culturas prehispánicas, que va desde el 2500 antes de nuestra era a 1521 con la caída de Tenochtitlan y las invasiones españolas. Bien, estas a su vez se dividieron en tres periodos: preclásico, que va del 2500 antes de nuestra era al 200, y su cualidad va centrada en un sedentarismo agrícola, es decir, a partir de esta fecha se van a quedar en un solo lugar los pobladores gracias al dominio de la agricultura, y esto va a permitir que vayan floreciendo los asentamientos paulatinamente. En el clásico, del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, su cualidad: empieza a haber una agricultura intensiva, hay una diferenciación del campo y la ciudad, jerarquías sociales, también se observa un comercio a larga distancia, pero también ya hay utilización del calendario de 365 días, por ejemplo, el de 260 días, ¿sí? La escritura y la numeración. Aquí hay que hacer hincapié, por ejemplo, en que la agricultura es de temporal, y que muchas de las cuestiones que ellos realizan es en base al tiempo, a la observación y al tiempo. Así determinan muchos de los actos que ellos realizan. En el posclásico, que va del 900 a 1521, su cualidad es una agricultura intensiva, un comercio a mayor escala que conecta a grandes áreas, por ejemplo, Aridoamérica con Mesoamérica. Un culto a la guerra, en este caso lo podemos ver con los mexicas, formación de unidades militares y tributación. ¿Quiénes dan la tributación? Pues los pueblos sometidos por estados militares. Aparecen muchos señoríos militares, no solo los mexicas. También se van a formar alianzas, como la Triple Alianza. Y bueno, esta gran diversidad cultural que encontramos en Mesoamérica tienen en la agricultura una cuestión de unidad. En los asentamientos también podemos ver una cuestión similar. La creación, la construcción de grandes centros religiosos, urbanos, y recordando que todo lo que ellos construyen tiene una vinculación seria con lo religioso. Así también, dentro de la jerarquización social, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el periodo clásico, es digno mencionar que, por ejemplo, en la educación, unos asisten a un lugar y otro tipo de personas asisten a otro lugar. En el caso de los Tepozcali, es donde se prepara a los guerreros, y en los Calmecac
se prepara la clase noble para ser grandes militares o grandes sacerdotes. Es decir, sí hay una jerarquía militar. Así también hay una jerarquía laboral, por así decirlo, donde hasta arriba podemos encontrar a los sacerdotes, a los nobles, a los militares. En segundo lugar podemos encontrar a los comerciantes. En tercer lugar podemos encontrar a los agricultores y en cuarto lugar a los esclavos. Todos tienen una tarea fundamental. La tierra, la distribución de la tierra, que es comunal, cierto porcentaje es para el trabajo comunitario, es decir, entre varios, para dar tributo al que los gobierna, y una porción de tierra les es otorgada para el beneficio personal. De esa manera está distribuida la tierra. Por ejemplo, también los niños varones, poco a poco se les va insertando en la sociedad a las labores cotidianas de sus padres. Por ejemplo, a irse con ellos al comercio, al campo. A las mujeres también se les va inculcando poco a poco la labor cotidiana, desde que es el hogar hasta convertirse, por ejemplo, en danzantes. Bueno, este es el panorama general de las culturas prehispánicas. Espero y te sirva.